Buenas tardes para todos, estamos aquí presentes para hacer un video tutorial sobre el análisis horizontal y vertical. Mi grupo está formado por David Bolaños, Mario Andrés Rojas y Juan David Puertas. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa. El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos como estudios de ratios financieros, indicadores y otros, que nos permiten analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se espera que se esté evolucionando en el futuro. Buenas tardes, mi nombre es Mario Andrés Rojas y les voy a hablar sobre el análisis vertical. Esta es una herramienta utilizada por los analistas financieros, la cual consiste en identificar la participación relativa que tiene una cuenta sobre otro grupo de cuentas, con el fin de establecer pronósticos y niveles de favorabilidad o de favorabilidad financiera, donde generalmente se generan indicadores de alertas para la toma de decisiones. Y para esto hay dos procedimientos. El primero es el procedimiento de porcentaje de procedimiento de integrales, en el cual consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, el pasivo y el patrimonio, tomando como base el valor activo total y el porcentaje que representa cada elemento del estado por a partir de unas ventas, lo cual quiere decir que es el porcental integral igual al valor parcial en por el valor base. Un ejemplo sería el activo de la empresa es de 1.000.000 y el valor inventario de mercancía sería 350.000. Calcular el porcentaje integral es igual al porcentaje integral a 350 dividido por el millón por el 100%. El porcentaje integral es igual al 35%. El segundo es el procedimiento de razones simples. En el procedimiento de razones simples tiene un valor práctico, ya que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez o solvencia y la estabilidad y la solidez y la rentabilidad, además de la permanencia de sus inventarios de almacenamiento, los periodos de cobros de clientes y pago de proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. Elementos del análisis vertical. Los elementos del análisis vertical son los conceptos o partidas que se pretenden evaluar o analizar. En el caso de un estado financiero pueden ser sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Dentro del activo los elementos pueden ser inventarios, cuentas por cobrar, efectivo, activos, activos fijos e inversiones. Esos elementos se comparan respecto al elemento principal que representa el 100%, como en el caso del total de activos de una empresa, y cada elemento se estudia para determinar su participación dentro de ese total. Método de análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones en las cuentas de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia en la empresa porque mediante él se informa si los cambios de las actividades o si los resultados han sido positivos o negativos. También permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. Bueno, a diferencia del análisis vertical, es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo. Este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones en un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. Bueno, a continuación, los procedimientos del análisis. El primero de ellos es cuando se toman dos estados financieros, que viene siendo un balance general o un estado de resultados.
Y esto viene siendo de los periodos consecutivos, de 2 periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de evaluación. El siguiente viene siendo en donde se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados, sin incluir las cuentas de valorización cuando se trae del balance general. El tercero viene siendo donde se registran los valores de cada cuenta en 2 columnas. En las dos fichas, en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo anterior. Las cuentas deben ser registradas por su valor neto. Bueno, el siguiente viene siendo cuando se registran los valores de cada cuenta en 2 columnas. En, en donde en las dos fechas se van a comparar registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo anterior. El siguiente paso viene siendo cuando se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indique la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando pues de los valores del año más reciente los valores del año anterior. Bueno, en esto los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos. Y por último, se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los estados financieros comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores del año anterior. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el análisis vertical del balance general. Es importante entender que el análisis vertical del balance general analiza la participación de cada uno de los rubros en el total de activos, en el total de pasivos más el patrimonio. A continuación se muestra la composición porcentual del balance general de la empresa ficticia en archivos, pasivos y patrimonio, en los datos obtenidos a través del análisis vertical. Se puede ver cómo está conformado los estados de resultados de los años 2020 y 2019, donde para el año 2020 la utilidad bruta fue un 25,64% con respecto a las ventas netas totales. Los gastos de operaciones fueron de 16,10%, la utilidad antes de impuestos por su parte fue 6,90% y por último se obtuvo una utilidad neta de 5,29% con respecto a las ventas netas totales. Por otra parte, para el año 2019 la utilidad bruta fue de 27,42%, los gastos de operaciones de 18,39%, la utilidad neta antes de impuestos fue de 4,94% y la utilidad neta fue de 3,36% con respecto a las ventas netas totales. Es así como se puede ver que para el año 2020, aunque fue menor el porcentaje correspondiente a utilidades brutas como respecto al año 2019, también los gastos de operaciones del año 2020 fueron menores al porcentaje del 2019, por lo cual esto dio como resultado una mayor utilidad neta en el año 2020 con respecto al año 2019. Bueno, la composición de las ventas netas en el estado de resultados. Esto quiere decir que en el año 2020 por cada 100 de ventas netas que se están gastando, 16,10, mientras que en el año 2019 por cada 100 ventas netas se están gastando 18,39. Además, en este caso del año 2020, vemos que por cada 100 de ventas se están obteniendo casi 9,54 de utilidad de operación. Mientras que para el año 2019 por cada 100 de ventas se está obteniendo casi 9,03 de utilidad de operación. A través de la tabla de Excel vemos cómo están compuestas las ventas netas por el año 2020, donde el 74,36% corresponde al costo de ventas y un 25,64% corresponde a la utilidad bruta, para dar como resultado el 100% de las ventas netas de la empresa. Es así como vemos que aunque hubo mayores ventas netas para el año 2020, también aumentaron el costo de ventas para el margen de utilidad bajo.
En este caso, para el año 2020, el porcentaje del análisis vertical para el costo de ventas de la empresa. Análisis horizontal del balance general. Bueno, en este análisis se debe aplicar la regla del 3 para determinar la variación relativa o porcentual de un periodo con respecto al otro. Para hacer esto, se debe restar el periodo 2, que viene siendo el año actual, menos el periodo 1, que viene siendo el año anterior, y se divide por el periodo 1. Y el resultado obtenido se multiplica por 100 para obtenerlo en un porcentaje. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la interpretación del análisis horizontal del balance general. En el caso de la tabla anterior, vemos como el análisis horizontal del balance general, donde se comparan dos estados contables sucesivos de la empresa ficticia, Campanas Felices S.A., la evolución de los rubros de un año respecto al otro año. En esto se hace tomando el año 2020 como base y se compara con el año anterior, con el cual es el 2019, para determinar la variación absoluta y relativa de sus cifras, es decir, los incrementos y sus disminuciones sufridas por sus rubros. Ahora se puede ver que en el año 2019 al año 2020 hubo un incremento en el activo total de 670.000. Por su parte, el pasivo total aumentó del 2019 al 2020 en 270.000, mientras que en el patrimonio hubo un aumento de 400.000 para el año 2020. Composición de los activos. También se indica, enfocándonos en el activo de la empresa, que si bien aumentaron los efectos y las cuentas por cobrar en 2 millones del año 2019 al año 2020, disminuyeron los inventarios en 700.000 pesos para el año 2020 con respecto al año 2019. El aumento de las cuentas por cobrar puede deberse a posibles mayores ventas a crédito, las cuales hacen que disminuya el efectivo, ya que no está entrando efectivo producto de las ventas realizadas ese año. Por su parte, la disminución del inventario puede deberse a mayores ventas. Bueno, es así como vemos que el activo total de la empresa en el año 2020 con respecto al año 2019, las cuentas que tuvieron mayor relevancia fueron las que pertenecían a los bienes, en este caso la cuenta de inventario, que disminuyó, y por otra parte derechos de la empresa con la cuenta de efectos y cuentas por cobrar, que aumentaron. Composición de los pasivos. Por su parte, en el aumento del total de los pasivos en el año 2020 se vea principalmente a que en los pasivos circulantes, los bonos por pagar, se disminuyeron en su totalidad. Esto porque posiblemente se cancelaron en su totalidad, al ser una obligación que fue exigida en un plazo no mayor a un año. Pero por otro lado, en los pasivos a largo plazo se establecen bonos a pagar en un plazo mayor a un año a cargo de la empresa, que en el año 2019 no existían. Estas a su vez fueron mayores, casi en el doble, que los bonos por pagar a corto plazo. Composición del patrimonio. Por último, el patrimonio total para el año 2020, las cuentas que provocaron un aumento de este fueron por acciones comunes en circulación, que aumentaron en 7.200.000 pesos con respecto al año anterior. En este caso, el aumento de acciones comunes en circulación, pueden haber razones por las que se incrementen, ya sea una emisión por parte de la empresa de nuevas acciones adicionales, o también puede deberse a que se haya dividido las acciones. Bueno, en este último caso, la empresa puede realizar una división de acciones, de manera que aumenta el número de acciones en circulación, reduciendo el precio proporcionalmente. Por su parte, es importante destacar que las utilidades no distribuidas de la empresa Campanas Felices S.A. bajaron considerablemente de un periodo al otro, entre el 2019 al 2020, en 5 millones de pesos.
Esto indica que estas utilidades o dividendos de la empresa que habían en el año 2019 ya no pertenecen o permanecen en la empresa, por lo cual pudieron repartirse entre sus socios o accionistas. Es por eso el decrecimiento de estas. Análisis horizontal en el estado de resultados. En el análisis horizontal del estado de resultados, así como en el balance general, lo que se busca es determinar la variación que un rubro ha sufrido en un periodo con respecto a otro. Con este análisis se determina cuánto se ha crecido o disminuido en un periodo determinado. Interpretación del análisis horizontal del estado de resultados. Es así como en la tabla se puede interpretar los siguientes resultados respecto a las ventas netas e ingresos de la empresa Campanas Felices SEA del año 2019 al 2020. Hubo un aumento de 8 millones al costo de ventas en proporción con las ventas netas, reflejo un aumento de 6 millones 500 en el 2020. Esto genera que la utilidad bruta ha aumentado en el año 2020 en el 1.500.000 con respecto al 2019. Respecto al rubro de gastos, en aumento en el periodo 2019 al 2020 en 351.300 pesos, en el cual estaba conformado por los gastos de operaciones y otros gastos. En estos dos rubros, las cuentas con mayor incidencia fueron gastos generales y administrativos, que aumentaron del año 2019 al 2020. 500.000 pesos, y los gastos de intereses sobre bonos y deudas, que aumentaron en el año 2020 fueron 500.000 con respecto al año anterior. Otro dato importante que encontramos sobre los estados de red fue el incremento de la utilidad neta que presenta la empresa Campanas Felices SEA por el periodo del 2019 al 2020, donde ese incremento fue de 1.233.700 pesos.